Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente preferiría no tener que tocar, pero como este mundo está tan loco, siento que es imposible de ignorar lo que pasó en el Mundial 2026. Hoy vamos a analizar lo que yo considero, sin miedo a equivocarme, el Mundial más racista que ha existido. El problema es tener tanto negro en el equipo. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Racista! O siendo más justos con la historia, el más viralizado por nuestras propias miserias. Y es que es verdad, more. Todo lo que se publicaba era relacionado con odio, rabia, racismo, clasismo. Porque, ojo, no es que antes fuéramos santos en los mundiales. El mundo siempre ha tenido sus sombras, sus momentos muy feos, pero estamos en una era digital. Esta es la era donde todo, absolutamente todo, queda registrado. Y claro, si tú juntas esa pasión desmedida por las cosas, un balón de fútbol y una red social, el resultado es que la humanidad saque su peor versión. Actos de discriminación tan burdos y tan bajos que te hacen cuestionar si hay gente que de verdad dejó de usar el cerebro o lo tiene de adorno, more. Hoy vamos a desmenuzar los momentos más feos de este mundial, también las cosas buenas, tampoco es que vamos a ser tan pesimistas, pero sí vamos a visibilizar los momentos que de verdad debemos reflexionar y que estuvieron recontra mega hiper mal. Antes de adentrarnos al Mundial 2026 y veamos todas las vergüenzas que ocurrieron, siento que es necesario hacer una pausa y mirar hacia atrás, hacia dónde inició toda esta idea de hacer un mundial. Todo se remonta a los inicios del siglo XX. Imagínense ese primer mundial, una época donde yo me imagino la logística era una pesadilla. Imagínense viajar de un continente a otro en esa época, o sea, significaba semanas en barco y en donde la primera edición, en 1930, en Uruguay, apenas se convocaron 13 países. Era una idea muy bonita, era una idea de armonía, de convivencia humana, para demostrar que a través de una pelota podríamos ser un poquito más globales. No había redes sociales, no había gente grabando en 4K mientras se insultaba a alguien por su color de piel y la viralización dependía solamente de un periódico que llegaba semanas después. Pero obviamente la polémica siempre ha estado ahí, solo que un poquito más tapada, podría decirse, pero siempre ha existido momentos donde el racismo, aunque no había un teléfono, ya mostraba garras, ya era un problema. Así que bueno, ahora que sabemos de dónde venimos, un poquito de la historia, una cosa mínima de lo que pude contar sobre la historia del Mundial y cómo esta fiesta supuestamente de hermandad, es momento de analizar qué rayos pasó en este Mundial 2026. Por primera vez en la historia, el Mundial no se limitó a un solo país. Se repartió entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ojo que esto no es nuevo en el sentido de varios países. Recordemos que en el 2002, Corea del Sur y Japón ya habían compartido la organización. Pero el 2026 subió la apuesta para hacerlo en 3 naciones, convirtiéndolo en un evento masivo, logísticamente absurdo y, como veremos, con consecuencias sociales muy feas. Y aquí, entrando en materia de sede, es donde el escenario se empieza a poner un poco tenso, especialmente en México. Mientras las autoridades intentaban vender este mundial como una celebración, la realidad del país era otra. Hubo una polémica brutal porque para muchos mexicanos el mundial simplemente no era el momento. Con una situación económica apretada, una crisis de seguridad que les duele mucho, específicamente por la cantidad de personas desaparecidas que el Estado no ha logrado encontrar, y la idea de gastar recursos en estadios, en eventos, se sintió como una cachetada. Y el mensaje que estaba dando el pueblo mexicano era muy claro: no puede haber fiesta mientras México desaparece a su gente. Y así fue como México recibió este mundial, cargado de mucha frustración, mucho antes de que se empezara el primer juego de este mundial. Ahora esto que estamos hablando de México me lleva a algo que me molesta mucho, y es, el comportamiento de un grupo de personas en este torneo. Y ahí volviendo a lo futbolístico, acaba nuevamente de lanzar un vaso. Hubo episodios de desastre social innecesario en varias ciudades, donde pues un grupo de fanáticos decidieron que la mejor forma de apoyar a su equipo no era cantando o alentando, sino convirtiendo la noche en un infierno. Y de repente todo el algoritmo se convirtió en un odio visceral, con ataques directos, que los mexicanos son esto, que este país, que no sé qué, que... Y aquí es donde yo me quiero detener, porque esto no me puede parecer más nefasto. El error de generalizar. A mí me molesta profundamente que por un grupo de personas que no saben convivir, se termine estigmatizando a millones de mexicanos.
cuando en cualquier país existen personas malas, existen personas buenas, cuando señalamos a una nación completa, cuando dictamos sentencia sobre el carácter de un pueblo entero, basándonos en los destrozos que provocó una minoría ruidosa, estamos cayendo en la misma ignorancia. El odio, lamentablemente se contagia muy rápido. Y es muy fácil subirse a la ola de insultos desde la comodidad de una pantalla, desde la comodidad de tu celular, porque una cosa es criticar un comportamiento incivilizado, que claro que hay que señalar y condenar, por supuesto que sí, y otra muy distinta es alimentar la xenofobia contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con esos disturbios. Esto, a mí me toca la fibra más sensible, more, porque yo lo vivo en carne propia. Yo soy de Venezuela. Y como saben, a raíz de toda la situación política y la inseguridad en nuestro país, pues nos ha tocado migrar, buscar un futuro fuera de casa. Como en todo país, hay gente mala, muy mala, y gente buena, muy buena. Pero es increíblemente injusto que por culpa de un grupo de personas que hacen las cosas mal, los que salimos a trabajar cada día, los que pagamos nuestros impuestos, los que intentamos hacer las cosas bien y en paz, de la manera más buena posible para no tener problema con nadie, de la manera más legal posible, pagamos por culpas ajenas, cargando con un estigma que no nos corresponde. Nadie tiene la culpa de nacer donde nació. Ahí la vida, el universo, Dios te puso allí. Y generalizar es simplemente una forma de ignorancia que nos hace daño a todos, incluyendo a los que lanzan odio. Eso también te hace daño. Y hablando de Venezuela, perdonen, pero yo no podía dejar pasar este momento, porque mientras el mundo estaba enfocado y pues distrayéndose del mundial, a nosotros nos tocó la tragedia más fuerte y fea, el terremoto. Sinceramente ha sido uno de los momentos más dolorosos que yo he visto en mi país, incluso estando fuera, sabiendo que tu gente, tu tierra está sufriendo. Es un dolor que no se puede explicar. Pero si algo nos enseñó este 2026, que el verdadero mundial no solamente se jugó en la cancha, amor, se jugó en la solidaridad. Ver a tantos países unirse, movilizarse y trabajar sin descanso para salvar vidas en medio de los escombros, eso es algo que no vamos a olvidar jamás. A cada país que tendió la mano, gracias. Tienen todo nuestro respeto, nuestra gratitud eterna. Incluso la FIFA tuvo pues un gesto que personalmente me gustó, me llegó al corazón. Y bueno, saliendo un poco de ese tema tan triste, no podemos hablar de este mundial sin hablar de los jugadores. Aquí es donde de verdad se ve lo peor de nosotros. Pero lo que ha pasado con algunos jugadores es francamente aterrador. Tenemos el caso de Alexander Sørloth de Noruega. Él falló una jugada. Él decidió disparar a la portería en lugar de pasarle el balón a Haaland. ¿Y cuál fue la respuesta de los fanáticos? Amenazan a Sørloth y a su novia por no pasar el balón a Haaland. Parece que el mundial está sacando la peor cara de algunos aficionados. Tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra, Alexander Sørloth y su pareja han recibido una oleada de odio en sus redes sociales. Todo comenzó por una jugada en la que el delantero decidió rematar en lugar de pasarle el balón a Haaland. Y atención a algunos de los mensajes que han recibido, porque son realmente duros. Hay personas que les desean la muerte, les piden e incluso amenazan a su familia. Su pareja ha decidido hacer público estos mensajes y ya ha anunciado que emprenderá acciones legales. ¿Y tú dónde crees que está el límite? Amenazas directas a su vida, a su integridad. También otro caso es el de Hamilton Campas, él es de Colombia, que falló una opción de gol clave contra Suiza. Él ha tenido que recibir protección y hasta evitar volver a su país por miedo a lo que le pueda pasar. El racismo, el odio, las amenazas no son parte o no deberían ser parte del fútbol, no deberían ser parte de este juego. Y para terminar de entender el mapa de esta toxicidad, no podemos dejar pasar o no podemos ignorar lo que ocurrió en Corea del Sur. Cuando la selección quedó fuera y tuvieron que regresar a casa, lo que vimos no fue una derrota, o sea, no. En la cultura coreana, el concepto de honor es muy sagrado, amor. Cuando un equipo fracasa, la presión pública no se queda con ese simple jugaron mal, no. El mundial termina, el estadio se vacía, pero el daño psicológico que le queda a algunas personas o que dejan algunos jugadores y en la sociedad, eso no se borra así de fácil, amor.
Yo entiendo perfectamente que detrás de un mundial, detrás hay inversiones millonarias, hay años de preparación en los jugadores, hay una expectativa muy gigante de un país entero esperando que el trofeo llegue algún día a su casa, pero es normal que duela perder, es normal que haya frustración cuando las cosas pues no salen como uno sueña, pero amigos, esto es muy lógico. Al final del partido solo puede haber un ganador, a la final solo va a ganar uno, así que bueno, lamentablemente este es un tema cultural, estamos hablando de una cultura de un país. Pausas de hidratación. Yo sé que esto no tiene tanto que ver con el tema, pero sí deja muchos rascándose la cabeza con las dichosas pausas de hidratación. Esto es lo que no puedes ver en la televisión de las pausas de hidratación. Esos 3 minutos de interrupción que se volvieron una constante en este mundial. Yo te confieso que cuando yo empecé a ver los partidos, yo decía, ok, van a ser seguro estas pausas en los primeros porque a lo mejor hace mucho calor en estos días y después los quitan, ¿no? Lo hicieron en todos los partidos, los 3 minutos. Y lo más cínico es que el árbitro detiene el partido, empieza a sonar la música y ¡paz! El montón de publicidad. El motivo por qué estas pausas es, sí, claramente el calor, entonces pausas de hidratación a la base, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante. La FIFA vende esto como un tema de bienestar, pero para cualquier persona esto fue un negocio. Yo vi por allí que entrenadores de talla mundial esto les parecía patético, o sea, esto rompe el ritmo, corta la emoción, le quita el alma al juego para dársela al mejor postor. Y ya que estamos hablando de esto, del dinero, de la publicidad, eso nos lleva a algo muy importante, el acceso a las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de que la entrada del partido final entre Argentina y España alcanzó niveles de locura, o sea, la reventa, more, $8.000 para un mínimo. Y los lugares VIP superaban los $38.000. O sea, es una cifra que redefine esa economía de este deporte. Se ha vuelto un privilegio para pocos. Ahora hay un nombre que no podemos evitar decir si hablamos de racismo y clasismo en este mundial. Kylian Mbappé. Para quienes no lo conocen a fondo, Mbappé es el rostro de una Francia moderna y diversa. Es hijo de padre camerunés y madre argelina. Nació en los suburbios de París, creció como muchos de nosotros, podría decirse, y él tenía, así como yo tenía pósters de Britney Spears, Rebelde, Zac Efron, él tenía todo su cuarto lleno de Cristiano Ronaldo. O sea, era un niño que soñaba mucho con llegar lejos en el fútbol, y él es sin duda un talento generacional, alguien que ha alcanzado la cima con un esfuerzo grande, pero sí, también es verdad que tiene una personalidad dominante, podría decirse, a veces hasta un poquito pesada según la gente, según las personas comentan, que pues genera este amor y odio hacia él. Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian Mbappé, Kylian dictador. Y aquí es donde viene algo muy polémico que ocurrió con Mbappé y que yo considero que es importante analizarlo. Mbappé, o mejor dicho, Francia, se enfrentó a Paraguay. Y tengo que hacer un paréntesis aquí porque antes de enfrentarse a Francia, Paraguay se había enfrentado a Alemania y ganó increíblemente. Cuando Paraguay ganó, yo me sentía paraguaya. O sea, yo decía, sí, yo quiero que llegue a la final. Me encantaría que Paraguay llegara a la final. Y después, obviamente, se enfrentó a Francia. Considero, y muchos consideran que la tenía difícil porque Francia es increíble en el fútbol. Pero aún así la gente tenía su fe, su esperanza normal. Sin embargo, al enfrentarse a Francia, ese encuentro, según los críticos, dicen que fue muy agresivo. Mbappé sobrevive al campo de batalla preparado por los guerrilleros paraguayos. Le dieron todo lo que pudieron y más. Galarza le sacudió en plena carrera un buen manotazo. También le regaló este entradón en un córner que Kylian esquivó de milagro y le regaló esta sonrisa, mientras el otro iba encendido como un pistón. A Koundé también le pegó y con Olise también se las tuvo tiesas. A Kylian le pegaron, le estuvieron insultando hasta que explotó, iniciando con atos de tanganas. La con tu madre, la con tu madre. Kylian también sabe jugar sucio y calentar el ambiente, pero sobre todo sabe rescatar a su equipo del barro para pasar a cuartos, celebrarlo en la cara de Junior Alonso y en la de Orlando Gil, al que no saluda, y este le devuelve un pelotazo. Pero, lo peor no pasó en esa cancha, no, sino como siempre, en las redes sociales. Gracias a una senadora paraguaya, Celeste Amarilla. Yo voy a decir textualmente lo que escribió Celeste hacia Mbappé, tal cual como ella lo dijo.
Camerunes colonizados, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol. Lo único que muchos reclamamos a la albirroja es no haberle dado una bofetada a mano abierta después que terminó el partido. Bruto, no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna, chupaba cocos. Y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Bueno, a todo esto, Kylian Mbappé respondió lo que le dijo la senadora, ¿ok? Senadora. Le dijo: Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo. Esta senadora, es que es increíble los políticos que tenemos en Latinoamérica. La señora Celeste Amarilla lanzó comentarios de Mbappé que no tienen otro nombre que racismo y clasismo puro. Y lo que más me incomoda no es solamente lo que dijo, sino la gente que apoyaba esto. Comentarios defendiéndola, diciendo cosas: ay, sí, ella puede decir lo que sea, es que ahora todo el mundo es santo. No. Ya va, un momento. Estamos hablando de una figura pública que ostenta un cargo de poder. Miren, que una senadora, que una figura política se siente a escribir, pero escribir ataques de odio, eso no es una opinión. Eso es una vergüenza política. Criterio suyo, senadora, estos dichos de que en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Me retracté. ¿Eso no es discriminación o racismo? Sí es, y me retracté y por eso borré el post. Pero esa claro que es. Y esa comunidad afrodescendiente y no a Mbappé. A todos le doy. A todos le doy. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa generación tremenda, donde la divorciada era estigmatizada y se le decía la divorciada. Y los hijos de una señora de bien no tenían que juntarse con los hijos de la divorciada. Yo vengo de esa sociedad. Ella intentó defenderse en su momento diciendo que venía de otra época. Yo conozco muchísimas personas que son como de su generación y que tienen una calidad humana impecable. Y saben perfectamente que esas palabras son inaceptables. No es la edad, es la educación, son los valores. Cuando Mbappé le respondió diciendo que ella no tiene la altura moral para ocupar un cargo así, ella reaccionó escudándose en nuestro género como mujer, en el feminismo, diciendo que era un ataque de género. Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldo. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Yo quiero decirte algo, More. Si tú hubieses sido hombre, él hubiese reaccionado igual. Esto no fue un ataque a una mujer, es una respuesta ante una agresión racista. La senadora, yo no sentí como que se disculpaba. Ella decía que se retractaba, pero para serte honesta, yo siento que la respuesta del Estado fue bastante tibia, la verdad. Que una persona que tenga un cargo público como ella y tenga esa manera de pensar, lo encuentro inaceptable. Y bueno, a la final Francia jugó con España y perdió, Mori. Pensé que iba a ganar Francia porque pues todo el mundo venía así como, wow, Francia, pero no, ganó España. Y bueno, como muchos, feliz con España, la madre patria, feliz con España. Por eso los colores. Claro, homenaje a España, saquito de Zara, español, esto también es de una tienda de España. Pero bueno, no piensen que yo voy a hablar de todo lo malo, aunque sí. Hay que hablar también de Erling Haaland. Todo mi feed
Todo mi TikTok, todo mi Instagram era Haaland. Ese hombre se volvió tan viral. Increíblemente no fue por pelearse con nadie, no fue por lanzar comentarios clasistas. Siento que es porque es muy carismático, podría decirse, una persona con mucho carisma. Y hablando de Noruega, esa afición era lo mejor. O sea, eso fue lo mejor del mundial. Esos son, por favor, Dios, esos son los momentos que dan esperanza en un mundial, en esa unión de países. Gente de distintos países bailando en la calle, tomándose fotos, intercambiando historias, intercambiando fotos, intercambiando franelas. Eso debería ser el mundial. ¿Qué sentido tiene ese odio? O sea, y hablando de odio y de nuevamente odiar a toda una nación, Argentina. A ver, si bien la hinchada argentina es bien intensa, son muy apasionados por el fútbol, por su equipo, orgullosos completamente de su selección. Y sí siento que un grupo de personas, repito, un grupo de personas, no la nación completa, se cometieron errores muy feos en las gradas, comentarios desagradables. Vuelvo y repito, eso no es toda una nación. No porque una persona, un comentarista, llegue y diga: yo quería quedar en Inglaterra. Detesto a los mexicanos. Claro, los detesto con mi alma. El ahorita ese se los puede meter en el orto. O sea, él no representa a todos los argentinos, para nada. O sea, él no va a representar a toda la población de su país. ¿Entiendes? Y esa persona, ese comentarista, también comete el mismo error porque tú estás diciendo que los mexicanos, a todos, o sea, tú los conoces a todos. Argentina dice que se creó una campaña de odio a Argentina. Y yo siento que sí es cierto. Tú te metías en las redes sociales, no, eso era cada vez alguna cosa que sacaban, una información en contra de Argentina, que los argentinos son esto, que no sé qué. O sea, sí había un movimiento, ¿verdad? Aunque no se quiera admitir, sí se creó una campaña de odio. Y eso está extremadamente grave, muy feo, porque somos así. No deberíamos ser así con nuestros hermanos de otras naciones, solo porque un tontote llega y dice un comentario, ya los odio a todos. No, o sea... Y más por el fútbol, solo es un juego, solo es una copa. Miren, gracias a Dios, eso es cada 5 o 6 años, no sé. Porque si fuera cada año, no, se explota la guerra aquí, se explota otra guerra mundial. Y bueno, Argentina llegó a la final. Su camino por este mundial, al llegar a la final, se podría decir que fue llena de bastante desprestigio, podría decirse. Incluyendo al mismo Messi, que es amado por muchos como el mejor jugador del mundo. ¡Ratero! 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 Ay, triste, pero bueno, así es la gente, así es las redes sociales, así es el odio, repito, se contagia más rápido. ¿Cuándo vamos a convivir en paz? Y el campeón del mundo del 2026 fue España. Felicidades a los campeones. Fue una celebración un poco rara. Pero el campeón celebra como quiere, así que está bien. Pero bueno, terminó el mundial y... ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Esta pesadilla terminó! Yo en este mundial no tenía equipos, yo iba por la Vinotinto. Pero ¿qué te digo? Venezuela no es muy buena en fútbol. Nosotros somos más de béisbol que de fútbol. Amigos, gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, suscríbete. Me encantaría que lo hicieras. Apoyarías mucho a este canal. Y nos vemos en otro video.